¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien tan fuerte, tan elegido por Dios, podría ser traicionado tan cruelmente? Sansón no era solo un hombre con fuerza sobrehumana. Fue separado del útero, ungido por Dios, con una clara misión: liberar a Israel de la opresión de los filisteos, y sin embargo, cayó, traicionado por una mujer en la que confiaba. ¿Pero por qué? ¿Qué llevó a Delilah, una figura tan cercana, destruyendo a alguien tan ungido? Este video revelará lo que está detrás de esta historia que muchos conocen superficialmente, pero pocos entienden espiritualmente. Hay secretos ocultos en este relato de que abrirán sus ojos en el mundo espiritual, las relaciones tóxicas y cómo el enemigo puede usar emociones para romper las alianzas con Dios. La historia de Sansón y Delilah es más que una tragedia bíblica. Es un espejo para muchos que, como él, nacieron con un propósito, pero están siendo debilitados por lazos emocionales destructivos. Quizás esté viviendo algo similar. Si ya ha sentido que ha perdido su fuerza, su visión espiritual o su propósito, debe ver este video hasta el final. Lo que le sucedió a Sansón puede estar sucediendo a usted, y la respuesta para restaurar su fe es más cercana de lo que piensas. Aquí, veamos cada detalle de esta traición, y lo más importante, revelemos cómo Dios usa incluso nuestras caídas para cumplir con un mayor propósito. Prepárese, porque lo que aprenderá hoy puede abrir sus ojos espirituales como nunca antes. Así que ya se suscribe al canal, active la campana y comparta este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Ahora dígame en los comentarios, ¿alguna vez ha sido traicionado por alguien que le dijo que lo ame? Quiero escuchar tu historia, porque lo que revelaremos aquí puede ser la clave de tu liberación espiritual. Incluso antes de que él naciera, Sansón ya llevaba un destino sobre él directamente por Dios. La Biblia nos muestra en los Jueces 13 que su madre era estéril, pero el ángel del Señor le apareció con un mensaje divino. Daría a luz a un hijo que sería nazi, separado a Dios del útero. Esto ya muestra cuán especial era su existencia. No fue el resultado del azar, sino de la fe y la promesa de Dios mismo. La instrucción era clara. El niño no podía cortarle el cabello, ni consumir bebidas fuertes o alimentos impuros. Todo esto fue parte de un pacto sagrado que simbolizaba su consagración total. Es importante comprender que en la Biblia los nazis eran personas separadas con un propósito espiritual muy específico. Y en el caso de Sansón, este propósito era liberar a la gente de Israel del gobierno filisteo. No era una misión simple. Era algo que requería fuerza, coraje y, sobre todo, obediencia a la voluntad de Dios. La fuerza de Samson, comentada por las Escrituras, no era solo una habilidad física impresionante. Fue una manifestación del poder de Dios actuando a través de alguien consagrado para él. El cabello de Sansón era solo el símbolo visible de algo mucho mayor, la presencia de Dios en tu vida. Y eso nos enseña algo esencial para el paseo espiritual de cualquier cristiano. A veces buscamos fuerzas en métodos humanos, estrategias o habilidades personales, olvidando que la mayor fuerza proviene de la fe y la dependencia de Dios. Como está escrito en 2 Corintios 12:9, mi poder es perfecto en debilidad. Sansón ha sido elegido y empoderado por Dios desde el principio, y esto muestra que cuando hay una llamada divina, también hay un suministro sobrenatural. El nacimiento de Samson también revela que Dios no elige los perfectos, sino los dispuestos. Podría haber venido de un linaje poderoso, de una familia noble, pero nació de una mujer que ni siquiera podía criar hijos. Esto demuestra que a Dios le encanta transformar lo imposible en un milagro, y sigue haciéndolo hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces miramos nuestra situación y creemos que nada grandioso puede salir de ella? Sin embargo, Dios ve más allá. Al igual que Sansón, cada uno de nosotros lleva dentro de sí mismo un llamado, un propósito, una misión espiritual que, cuando está alineada con la fe y las enseñanzas de Jesucristo, puede transformar la realidad que nos rodea. El comienzo de la historia de Sansón
Es una invitación para poner nuestros ojos en el propósito que Dios tiene para nosotros, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Sansón no era solo fuerte, era un signo vivo del poder de Dios, en acción entre su pueblo. Y eso no solo fue hecho para impresionar o generar admiración. Su propósito era liberar a Israel de la opresión filistina, una nación pagana que simbolizaba todo lo que se opuso a los valores y principios de Dios. Liberar a la gente no era solo una hazaña militar, era una misión espiritual. Fue llamado para enfrentar la oscuridad con luz, idolatría con fe, opresión con liberación. En nuestra caminata cristiana, a menudo estamos llamados a hacer lo mismo. Resistir las presiones del mundo, enfrentar la tentación, mantener la fe incluso cuando todo conspira en contra. Y cuando esto sucede, debemos recordar que no estamos solos. Justo cuando Dios fue con Sansón, Él también está con nosotros siempre que sigamos siendo firmes en un propósito. Finalmente, comprender el origen de Sansón es esencial para comprender su trayectoria. Todo comienza con un llamado claro y sobrenatural, un pacto con Dios y una misión que involucra fe, coraje y renuncia. Su historia nos recuerda que nadie nace por casualidad. Todos tenemos una función en el reino. Tal vez hoy todavía no sabes cuál es tu papel, pero eso no significa que no exista. El mismo Dios que ha llamado a Sansón desde el útero tiene un plan para ti, y este plan es mayor que cualquier error, mayor que cualquier limitación. Solo necesita su disposición. Y ahora que entendemos cómo comenzó todo, es hora de reflexionar sobre lo que sucede cuando un hombre con tanta potencial se enfrenta a las debilidades de su propio corazón. Sansón fue temido por los filisteos por su fuerza abrumadora, pero lo que pocos entienden es que su mayor batalla no fue contra sus enemigos, sino contra sí mismo. En el exterior parecía invencible, un verdadero coloso ungido por Dios, pero, por dentro, llevaba un alma impulsiva, impulsada por emociones que a menudo lo desviaban de su misión divina. La Biblia informa en los Jueces 14 que se enamoró de una mujer filistina, algo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Este episodio ya era evidente su tendencia a seguir los deseos del corazón, incluso si comprometía su llamada espiritual. Es curioso cómo, aunque era alguien separado por Dios, Sansón luchó con debilidades emocionales que lo hicieron expuesto. ¿Y cuántos hoy, a pesar de la fe y el conocimiento bíblico, tampoco libran batallas internas entre el espíritu y la carne? Esta debilidad emocional de Sansón nos muestra que el regalo de Dios no anula la responsabilidad personal. Era fuerte, pero no podía mantener su corazón. Fue ungido, pero fácilmente dio paso al encanto de lo que estaba prohibido. Este contraste es profundo, porque nos enseña que no es suficiente tener dones espirituales. Es necesario tener el personaje moldeado por la palabra de Dios. En Proverbios 4:23 leemos: «Sobre todo lo que debe mantenerse, mantén tu corazón para que salgan las salidas de la vida». Sansón sabía de su misión, pero en momentos cruciales dejó que lo emocional hablara más fuerte. Esto no es solo una lección sobre las relaciones, sino sobre la vigilancia espiritual. No cayó porque era físicamente débil, sino porque no discernir el peligro espiritual disfrazado de placer pasajero. La participación de Sansón con mujeres extranjeras muestra cómo funciona el enemigo sutilmente. No trata de destruir el propósito de Dios en nuestras vidas directamente. En cambio, utiliza estrategias emocionales, relaciones, placeres e ilusiones para alejarse del centro de la voluntad divina. La elección de Samson, de una mujer filistina, es el ejemplo clásico de cómo la falta de vigilancia puede convertirse en un punto de acceso al enemigo. Y esta es una clara advertencia para todos nosotros. No todas las relaciones son bendición. No todas las conexiones emocionales son compatibles con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. A veces, algo puede parecer bueno a los ojos, pero si no tienes la aprobación de Dios,
puede ser el comienzo de una gran caída. La fe debe estar por encima de la emoción y el discernimiento por encima de la voluntad momentánea. Aunque es el hombre más fuerte de la Biblia, Sansón demostró ser frágil cuando se expuso al juego emocional. Esto nos enseña que no importa cuán exitoso sea en el ministerio, la vida o los dones espirituales, si no hay autocontrol, todo puede desmoronarse. Gálatas 5, 22-23 habla sobre el fruto del Espíritu, y una de las características más olvidadas es precisamente a sí mismo. Sin él, los impulsos toman el lugar de la sabiduría, y la fe comienza a ser intercambiada por experiencias pasajeras. La historia de Sansón sirve como un espejo para muchos que han llamado, tienen regalos, pero aún no han aprendido a poner límites. Y aquí es donde entra un verdadero crecimiento espiritual. Reconocer que incluso fuerte, dependemos de la gracia de Dios para controlar nuestras emociones y seguir siendo fieles a nuestro propósito. Con Sansón, vemos que la vulnerabilidad no anula la unción, pero la falta de sabiduría puede poner todo para perder. Este es un llamado urgente a la madurez espiritual. Dios no solo quiere usarte, Él quiere transformarte. Ya sea que sea fuerte no solo en los regalos físicos, o también en el carácter, la disciplina, la pureza y la fidelidad. Es este tipo de fuerza la que apoya un ministerio duradero. Y ahora, con este entendimiento, estamos listos para conocer a la mujer que ha cambiado todo. Una figura que ingresa a la vida de Sansón como una tormenta silenciosa, llevando en su belleza no solo belleza, sino una misión oscura. Delilah no entra en la historia de Sansón por casualidad, y mucho menos un simple personaje secundario. Aparece como una pieza clave en una estrategia bien diseñada por el enemigo, envuelto en seducción, persuasión y astucia. La Biblia, en los Jueces 16, revela que los líderes filistinos la abordaron con una propuesta clara: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Esto solo nos muestra que no era solo una mujer hermosa, sino una figura manipuladora, dispuesta a usar sus emociones como armas. Y aquí surge uno de los mayores peligros espirituales, cuando nuestras emociones se exploran como debilidades. ¿Cuántos hoy no caen debido a las relaciones que se desvían del propósito de Dios? Delilah representa exactamente eso, el tipo de tentación que se acerca con una cara hermosa, pero esconde una trampa mortal. No fue un ataque directo, fue una infiltración emocional. Es importante tener en cuenta que Delilah no usó espadas o ejércitos. Su arma era la insistencia emocional, la seducción repetida, la sutil manipulación. Sansón, ya debilitado por sus impulsos, no pudo resistir. Esto muestra cómo el enemigo conoce las violaciones y trabaja en ellas con paciencia. No tiene prisa. Y cuando no somos firmes en la fe, la palabra y la oración, damos espacio para que el error se asienta sin resistencia. Delilah le preguntó repetidamente a Sansón sobre su fuerza, e incluso después de las mentiras desenmascaradas, no se retiró. Su persistencia revela algo espiritual. El pecado no se da por vencido fácilmente. Él golpea, insiste, involucra, hasta que encuentre la violación correcta. Es por eso que Efesios 6:11 dice: «Custia de toda la armadura de Dios, para que puedas ser firme contra los astutos del diablo». Delilah fue uno de esos lanzamientos, disfrazado de pasión, cubierta de afecto. Pero, ¿por qué Sansón cedió? Porque no discernió el espíritu que habitaba detrás de esa relación. Vio Delilah con ojos naturales, pero no con ojos espirituales. Y este es un error fatal para cualquier siervo de Dios. ¿Cuántos hoy, guiados solo por sentimientos, se involucran con personas que no comparten la misma fe, la misma visión de la vida, el mismo propósito en Jesucristo? La Biblia ya nos advierte en 2 Corintios 6:14: «No te adjunte a un yugo desigual con los incrédulos». Delilah y Sansón nunca estuvieron en el mismo espíritu, y tuvo consecuencias trágicas. El discernimiento espiritual debe ser una prioridad en nuestras decisiones, especialmente cuando rodean el corazón.
La fe en Dios debe ser nuestro filtro principal y orar nuestra brújula. Delilah sabía lo que estaba haciendo. La propuesta de los líderes filistinos incluía una gran cantidad de plata, es decir, también representa el espíritu de la codicia. No era solo seducción, era interés. Ella vio en Sansón una oportunidad de obtener ganancias, incluso si costó la destrucción de un hombre elegido por Dios. Y eso nos advierte a las personas que no nos acercan no por amor, sino por ventajas. En la caminata cristiana necesitamos ser prudentes. No todas las sonrisas son sinceras, no todas las intenciones son puras. Fue Jesús quien dijo, en Mateo 10:16, «Sé prudente como serpientes y simples como palomas». Delilah era una serpiente disfrazada, y Sansón no se dio cuenta, porque bajó la guardia emocional y espiritual. Esto nos enseña que incluso los elegidos pueden cometer errores, cuando dejan a un lado la vigilancia. Esta fase de la vida de Sansón muestra el comienzo de la caída, pero aún no es el final. Delilah es la encarnación de la tentación, persistente, el placer que engaña, el afecto que destruye los propósitos. Y esta realidad no ha sido en el pasado. Se repite todos los días en la vida de aquellos que se distraen espiritualmente. Por lo tanto, es esencial que cada cristiano entienda que los ataques más peligrosos no siempre vienen con la violencia, sino con la seducción. Y ahora que entendemos cómo Delilah ha entrado en la vida de Sansón, debemos mirar el momento en que esta trampa finalmente se materializa y el hombre más fuerte de la Biblia finalmente cae. La caída de Sansón es una de las escenas más impactantes y simbólicas de la Biblia. Después de que muchos invirtieron, Delilah finalmente logra sacar de él el secreto de su fuerza. Los Jueces 16:17 narran el momento en que abre su corazón y dice: «Nunca hay una navaja sobre mi cabeza, porque soy nazi de Dios del útero de mi madre. Si está afeitado, mi fuerza se moverá de mí, y nos debilitaremos, y seré como cualquier otro hombre». Con esta confesión, no era solo el secreto de la fuerza física que reveló, fue la ruptura simbólica con su llamado, con su pacto con Dios. Y mientras dormía, confiando en la mujer equivocada, el enemigo actuó. Esto nos enseña que el sueño espiritual, esa sensación de consuelo en el pecado o la seguridad en la carne, es el terreno perfecto para la derrota. Cuando dejamos de mirar, renunciamos a la protección divina. El momento en que Delilah tiene el pelo de Sansón no es solo un gesto físico, es un acto espiritual. Elimina el símbolo visible de la consagración y con eso, la presencia de Dios se aleja de él. La Biblia es clara, y el Señor ya lo había tomado. Jueces 16:20. Esta es una de las frases más tristes de las Escrituras. El hombre que alguna vez ha sido usado poderosamente por Dios ahora está vacío, sin unción, sin fuerza. Y lo aterrador, ni siquiera se dio cuenta de que el Señor lo había dejado. Esta es una advertencia urgente para todos nosotros. No podemos acostumbrarnos a la presencia de Dios como si fuera automático. La fe necesita ser alimentada. La relación con Jesucristo necesita ser cultivada. Cuando descuidamos la intimidad con Dios, podemos vernos débiles, aunque parece fuerte. Sansón fue capturado. Los ojos desgarran y fue tomado como esclavo. Y esto también es simbólico. Cuando perdemos nuestra visión espiritual, nos volvemos vulnerables. Él, que una vez vio los planes de Dios, ahora está cegado, guiado por los enemigos. Esto es lo que sucede cuando cambiamos la dirección de Dios para la voz del corazón engañoso. La esclavitud que enfrenta es el resultado de una serie de opciones que despreciaban el propósito divino. Sansón, el liberador de Israel, ahora está encadenado, humillado, girando un molino como un animal. ¿Cuántas veces vemos hombres y mujeres de fe que alguna vez fueron referencias, convirtiéndose en prisioneros de sus propias elecciones? Esta no es una historia distante. Es una advertencia para todos los que juegan con el pecado pensando que nunca caerán. La caída nunca sucede a la vez. Se construye gradualmente en pequeñas concesiones. La Biblia no oculta las fallas de
sus héroes, y esto es intencional. Ella quiere mostrarnos que incluso los elegidos, si no vigilantes, pueden tropezar. Pero también quiere recordarnos que Dios no abandona el suyo. Incluso en prisión, incluso ciego, Sansón todavía era recordado por el Señor. La caída no fue el final de la historia. Y eso necesita llenarnos de esperanza. Porque si crees que falló, te has ido, que has perdido la dirección, la historia de Samson muestra que todavía hay una posibilidad de redención. Dios es misericordioso. La fe puede ser restaurada. La Biblia está llena de ejemplos de reinicios. El secreto es reconocer el error, recurrir a Dios y permitirle reconstruir tu vida. Sansón, en esa fábrica, comenzó a vivir un nuevo proceso, el de arrepentimiento. Y es en este escenario oscuro que comienza un nuevo capítulo. Mientras que todos solo vieron a un hombre derrotado, Dios ya estaba trabajando en la restauración. El cabello de Sansón comienza a crecer, y con él la señal de que Grace aún no había terminado. Incluso con dolor, incluso en humillación, había espacio para que la fe floreciera nuevamente. Porque la fuerza de Sansón nunca ha estado, de hecho, en los mechones del cabello. Estaba en la relación con Dios. Y ahora, restaurado por el dolor, moldeado por la caída, comienza a entender eso. Pero aún hay más, porque incluso en el pozo, Dios preparó un momento de gloria. Y eso es lo que veremos en el próximo capítulo, el regreso de un hombre roto, pero lleno de fe. Sansón, ahora ciego y prisionero, vive uno de los momentos más profundos de transformación espiritual en toda la Biblia. Es en este lugar de dolor y humillación que comienza a reflexionar sobre quién era, dónde cometió un error y, sobre todo, quién es Dios. Y este es un principio poderoso. Menudo está en el valle de la vergüenza que nace la verdadera fe. Él, que una vez actuó impulsivamente, ahora es silenciado. Sin una visión externa, comienza a ver internamente. La ausencia de estímulos lo lleva a la introspección, la oración, la renovación de la mente y el espíritu. No intenta escapar, no trata de culpar a Delilah, ni a los filisteos. Se calla y acepta el proceso de corrección divina. Este es un arrepentimiento genuino. En 2 Corintios 7:10 está escrito: la tristeza según Dios trabaja arrepentimiento de la salvación. Sansón estaba siendo transformado, no afuera, sino por dentro. Y el detalle más simbólico de esta fase: tu cabello comienza a volver a crecer. Los jueces 16:22 declaran: y el cabello de tu cabeza comenzó a crecer poco después de ser afeitado. Esto puede parecer un detalle común, pero en el lenguaje espiritual es un mensaje claro. Dios todavía estaba allí. El pacto, aunque roto, podría ser restaurado. Este crecimiento del cabello fue un signo físico de una renovación interna que ya estaba en marcha. La Biblia está llena de renacimientos. Moisés, David, Peter, todos fracasaron, pero volvieron, más fuertes, más humildes, más cerca de Dios. Y lo mismo le estaba pasando a Sansón. Él entendió que su fuerza nunca estaba en el cabello, sino en la presencia de Dios en su vida. Fue allí, moliendo los granos como esclavo, que se volvió más libre que nunca, porque finalmente entendió el verdadero poder de la fe. La renovación espiritual de Sansón no ha estado acompañada por una nueva unción pública o grandes palabras. Vino en silencio. Y esto es cuántas transformaciones suceden. El mundo puede verte como derrotado, pero Dios está mirando lo que se está reconstruyendo dentro de ti. El arrepentimiento genuino no busca aplausos, busca la restauración. No busque el estado, busque el perdón. Y este cambio fue visible a los ojos de Dios. Jesucristo nos enseña en Mateo 6:6 que la oración en secreto tiene un gran valor. Y es en este lugar de silencio, donde Sansón no tenía más fuerzas o fama humanas, que rezó. Ya no pidió victorias para presumir, buscó redención. Es en este tipo de oración que Dios opera milagros. Porque es cuando nuestro orgullo muere
que el Espíritu Santo tiene libertad para actuar. Samsón, que ya había usado su fuerza para derrotar a los enemigos, ahora comienza a usar su fe para superarse. Esta es quizás la mayor batalla que un hombre puede enfrentar. Él, que nació con un propósito divino, ahora comienza a comprender la profundidad de esta llamada. No se trataba de mostrar potencia, sino de servir un plan más grande. La Biblia enseña en Romanos 12:2 que debemos transformarnos por la renovación de nuestra mente. Y eso es lo que le sucedió a Sansón en prisión. Comenzó a ver el mundo de otra manera, no con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Y esta transformación lo preparó para un último acto, un acto de sacrificio, coraje y plena dependencia de Dios. Pero antes de eso, hay una poderosa lección para aquellos que están pasando por un valle. Si te sientes lejos de Dios, si has cometido errores que parecen imperdonables, sepa que todavía hay esperanza. El crecimiento del cabello de Samson no fue un milagro estético, fue un símbolo de amor y gracia divinos que siempre ofrece una nueva oportunidad. Y esta oportunidad también está disponible para usted. La fe se puede reavivar. La Biblia sigue siendo el manual de restauración. Jesucristo todavía está llamando a los cansados y oprimidos por un nuevo comienzo. Y ahora que Sansón entendió esto, que su alma estaba moldeada por el arrepentimiento, está listo para convertirse en un instrumento de algo aún mayor. Un sacrificio que redimiría su trayectoria y glorificaría la fidelidad de Dios. El clímax de la historia de Sansón. No es su caída, sino su rendición. En los Jueces 16, 25-30, leemos sobre el momento en que lo llevan al templo de Dagón, no como un guerrero, sino como un espectáculo. Ridicularizado ante la multitud filistina, se convierte en un símbolo de humillación. Pero lo que nadie esperaba era que, en ese momento, el espíritu de fe renacido en Sansón lo haría más fuerte que nunca. Él pide ser colocado entre las columnas que apoyaron el templo, y luego da una oración simple pero profundamente poderosa. Señor Dios, te pido que me recuerden y me das fuerza solo esta vez. Oh Dios. Jueces 16:28. Esta oración no está motivada por la vanidad, sino por la fe restaurada. Por primera vez, Sansón actúa completamente guiado por Dios, no por emociones o impulsos. Reconoce su dependencia total de la gracia divina. Esta solicitud de Sansón revela el corazón de alguien transformado. No hay ningún requisito allí, sino un humilde grito. Él sabe que no merece nada, pero confía en la misericordia de Dios. Y esta es la verdadera fe, la que reconoce nuestra debilidad y se lanza a los brazos del Padre. Él entendió que su llamada todavía estaba en pie, incluso después de tantos errores. Dios no había cancelado su propósito. Solo esperaba el momento en que Sansón estaba listo para cumplirlo con el corazón correcto. El sacrificio que hace es el mayor símbolo de esta rendición. Derrota las columnas del templo, llevando consigo miles de filisteos. Fue un acto de fe, coraje y rendición. La Biblia dice que en su muerte mató a más enemigos que a lo largo de su vida. Esto muestra que el final puede ser más glorioso que el comienzo, cuando Dios está en el centro. Sansón no murió como víctima, sino como redentor. Estuvo de acuerdo en pagar el precio para cumplir su misión. Este sacrificio nos recuerda a Jesucristo, quien también dio su vida para salvarnos. Por supuesto, son contextos diferentes, pero la esencia de la entrega está presente en ambos. Obediencia al final, el compromiso con el propósito divino, el abandono del ego. Esto es lo que hace la verdadera fe. Transforma la debilidad en fuerza, la derrota en victoria, una caída en la redención. Sansón no solo destruyó el templo de Dagón, sino que también destruyó la narración de que Dios abandonó el suyo después del fracaso. Por el contrario, Dios honra el arrepentimiento sincero e incluso usa los momentos finales para cumplir con sus planes. Esto es gracia. Este es amor divino. Este es el Dios de la Biblia que opera en toda su gloria. Este momento final de Sansón es profundamente simbólico
para aquellos que sienten que ha perdido el tiempo, mal o ya no es una oportunidad. Dios no ve como ve el hombre. Para Él, un corazón roto vale más que toda una vida de apariencia. En el Salmo 51:17, David afirma: el sacrificio aceptable para Dios es el espíritu roto. Para un corazón roto y contrito, no despreciarás, oh Dios. Y fue con este tipo de corazón que Sansón hizo su última oración. No buscó gloria personal, solo quería una oportunidad para honrar al Dios que nunca lo abandonó y recibido. Porque Dios es fiel incluso cuando somos infieles. Esta fidelidad no depende de nuestro desempeño, sino del pacto eterno que ha hecho con nosotros a través de Jesucristo. La muerte de Sansón no fue el final, sino el punto de inflexión que, eterna su historia, aparece entre los héroes de la fe en Hebreos 11, como alguien que, a pesar de sus fracasos, confió en Dios hasta el último momento. Esto demuestra que la redención es accesible para todos. Es posible que haya caído, puede haber perdido la fuerza, puede ser espiritualmente ciego, pero si hay fe, todavía hay camino. El sacrificio de Sansón nos recuerda que Dios usa a las cenizas para reavivar el propósito. Y ahora que hemos visto este acto de rendición y fe, es hora de ver a los que están al otro lado de esta historia. Delilah, ¿quién era ella después de todo? ¿Y por qué pudiste traicionar a un hombre ungido por Dios? Delilah es una de las figuras más enigmáticas de la Biblia. De repente aparece en los Jueces 16, y casi nada se dice sobre su origen o motivación profunda. No sabemos si amaba a Sansón o solo lo vimos como un objetivo lucrativo. El texto bíblico revela que los príncipes de los filisteos le ofrecieron una gran cantidad de plata para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Pero qué realmente lo movió? ¿Ambición? ¿Miedo? ¿Vanidad? Delilah representa algo más grande que una persona. Simboliza una estrategia espiritual de seducción y destrucción que se disfraza de afecto. Esto nos advierte de los peligros de las relaciones mal justiadas, donde el interés supera el amor genuino. ¿Cuántos hoy no enfrentan pérdidas espirituales y emocionales para unirse a aquellos que no comparten la misma fe y los mismos valores? ¿En Dios? Delilah puede verse como la encarnación de la tentación emocional que desestabiliza los propósitos divinos. Ella no era una guerrera, pero derribó a un guerrero con palabras, afecto e insistencia. Esto muestra que el enemigo no siempre ataca con la fuerza bruta. A menudo opera sutileza, a través de lazos emocionales mal dirigidos. La Biblia dice en Proverbios 7, sobre la mujer adúltera, que con palabras suaves y astutas seduce al tonto para llevarlo a la ruina. Delilah era exactamente eso. Dulce por fuera, pero venenoso por dentro. Su historia es una advertencia para discernir las intenciones detrás de las relaciones. La fe, la oración y la vigilancia son indispensables para evitar trampas emocionales, porque lo que comienza como afecto puede, sin discernimiento, terminar en la destrucción espiritual. Es posible que Delilah también estuviera bajo presión. Vivir entre los filisteos, con líderes poderosos que exigen algo de ella, puede haber despertado el miedo. Tal vez tenía represalias o buscaba aceptación y estatus social. Esta hipótesis nos recuerda que las personas pueden actuar con inseguridad o necesidad de aprobación. Sin embargo, esto no disminuye la gravedad de sus acciones. Ella eligió cooperar con la destrucción de un hombre de Dios, a pesar de que él vio su corazón. Este tipo de actitud permanece presente hoy. Personas que, por miedo o codicia, traicionan principios, rompen convenios y lastiman a los que Dios ha colocado en sus caminos. Delilah nos enseña que el libre albedrío se puede usar tanto para la vida como para la muerte. Y cuando no somos guiados por la palabra, podemos convertirnos en los instrumentos del enemigo sin darnos cuenta. Ella no usó la violencia, pero sus palabras se cortaron más profundas que las espadas. No levantó un dedo contra Sansón, pero causó su caída con una secuencia de preguntas emocionales y chantaje. Esto nos lleva a reflexionar sobre el poder de las palabras
y la manipulación emocional. En James 3:6 leemos que el lenguaje también es un incendio, es un mundo de iniquidad. Delila habló mucho, insistió, y cuando no pudo obtener lo que quería, dijo que Sansón no la amaba. Esta táctica emocional, desafortunadamente, todavía es utilizada por muchos. Es un tipo de control disfrazado de afecto. Por lo tanto, es esencial que el cristiano tenga discernimiento espiritual para identificar manipulaciones disfrazadas de afecto. El verdadero amor, como lo enseñó Jesucristo, nunca manipula, nunca la fuerza, nunca se trampa. El amor que viene de Dios construye, nunca destruye. Al final, Delila desaparece de la narración tan rápido como apareció. No aparece en el juicio, ni se cita en la derrota de los filisteos. Su papel termina con la traición. Esto nos muestra que los instrumentos del enemigo a menudo tienen un tiempo de acción limitado. Cumplen sus roles y desaparecen, pero las consecuencias permanecen. La Biblia no profundiza su historia porque el enfoque no está en ella, sino en la lección que representa. Es el tipo de influencia que surge para probar nuestra fidelidad a Dios, y una vez identificado, debe eliminarse sin dudarlo. Delila no era solo una mujer, era una prueba, una tentación, una prueba. Y ahora que entendemos quién ha sido, debemos ver todo esto con sabiduría y extraer lecciones profundas a nuestra propia caminata. La historia de Sansón y Delila nos ofrece una de las lecciones espirituales más impactantes de la Biblia. La verdadera fuerza no proviene de los dones, la apariencia o el reconocimiento público, proviene de la plena confianza en Dios. Sansón era fuerte cuando estaba con Dios y débil cuando se alejó de Él. Esto nos muestra que nuestra seguridad espiritual no está en talentos o títulos, sino en intimidad con el Señor. En Proverbios 3:5-6 está escrito: confía en el Señor de todo tu corazón y no agites en tu propio entendimiento. Cuando confiamos en nosotros mismos, tropezamos. Pero cuando ponemos la fe primero, incluso nuestras debilidades se convierten en canales del poder de Dios. Esta es la base de una vida de fe estable y fructífera. Reconocer que todo proviene de Él y todo depende de Él. Otra lección crucial es que nuestros errores no anulan el plan de Dios. Incluso después de caer, arrepentirse y perder todo, Dios todavía fue utilizado por Dios en un acto final de fe y obediencia. Esto muestra que sincero arrepentimiento deja espacio para la redención. La Biblia está llena de personajes que fallaron, pero fueron restaurados. Pedro negó a Jesús 3 veces. David adulto y mintió. Jonás huyó del llamado. Y todos fueron instrumentos poderosos después de recurrir a Dios. Romanos 11:29 declara que los dones y la vocación de Dios no tienen arrepentimiento. Esto significa que incluso cuando nos equivocamos, Dios no se rinde con nosotros. Espera el momento adecuado para levantarse y volver a usarnos. Lo importante es no permanecer caído, sino levantar con fe renovada y mirar a Jesucristo como nuestro Redentor. La tercera lección poderosa es sobre la vigilancia emocional. Sansón no cayó por la fuerza de los filisteos, sino por la falta de control sobre sus sentimientos. La Biblia enseña en Proverbios 25-28 que, como una ciudad golpeada, que no tiene paredes, por lo que es el hombre que no tiene autocontrol. Esto muestra que la autovigilancia es esencial en la vida espiritual. No es suficiente rezar y ayunar, también es necesario cuidar la mente, las emociones y las relaciones. El enemigo a menudo no viene con armas, sino con palabras dulces, caras hermosas y propuestas circundantes. Delila representa exactamente eso. Y si no estamos fortalecidos por la palabra y el espíritu, caeremos. Por lo tanto, es vital cultivar una rutina de oración, lectura bíblica y comunión con hermanos de fe. Esto fortalece nuestra visión espiritual y nos protege contra las trampas del enemigo. También aprendemos que Dios puede convertir nuestros peores tiempos en plataformas para su gloria. El templo de Dagón, donde se humilló Sansón, se convirtió en el escenario de su mayor victoria.
Esto revela un poderoso principio espiritual. Dios puede hacer su vergüenza, un testimonio. En Joel 2:25 promete: te restauraré los años que se han consumido. Sansón perdió mucho, pero ganó algo aún más valioso: una fe pura y madura. Lo mismo puede pasarle a cualquiera de nosotros. Lo que hoy parece ser un fin, puede ser el comienzo de un nuevo capítulo, escrito por las manos de Dios mismo. Solo cree, rinde y confíe. El dolor de hoy puede convertirse en la victoria del mañana, siempre que entregó las manos del Señor. Finalmente, la historia de Samsón nos reta a mirarnos a nosotros mismos. ¿Dónde estamos poniendo nuestra fuerza? ¿En nosotros o en Dios? ¿Estamos observando o siendo llevados por emociones? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestros defectos y buscar restauración? El camino de Samsón era difícil, pero terminó en la fe. Esto demuestra que lo más importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y con Jesucristo a nuestro lado, incluso las caídas pueden ser redirigidas a la gloria de Dios. Que esta historia se despierte en cada uno de nosotros el deseo de vivir con propósito, vigilancia y fe inquebrantable. Y ahora que extraemos todas estas lecciones, ha llegado el momento de unir todo con una fuerte introducción y una conclusión transformadora. La historia de Sansón y Delilah nos deja una pregunta que no puede ser ignorado. ¿Ha estado observando? ¿O dejando que el enemigo use sus emociones con el propósito que Dios ha puesto en su vida? ¿Qué parte de la trayectoria de Sansón identifica más? ¿Fuerza, caída, arrepentimiento o redención? Responda aquí en los comentarios, porque su experiencia puede fortalecer a alguien que está pasando por un momento de dolor o duda espiritual. Y si este contenido le habló, si ha tocado su fe de alguna manera, no salga de aquí sin suscribirse al canal y activar notificaciones. Esto es esencial para usted continuar recibiendo mensajes que pueden transformar su vida. Y mira, al final de este video aparecerá una recomendación especial. Asegúrese de mirar, porque profundizará aún más su comprensión de cómo superar las trampas espirituales que el enemigo pone en el camino de los elegidos. Que Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en el siguiente video. Soy Marco, y fue un honor caminar contigo para este viaje de fe.